Hola a todos, nosotros somos el equipo número 4 y nuestro tema a exponer es inmunidad frente a tumores. Antes de comenzar vamos a conocer el término de vigilancia inmunitaria, la cual es una función del sistema inmune que se encarga de reconocer y destruir clones de células transformadas antes de que se conviertan en tumores y de matar tumores ya formados. Es decir, en otros términos, es la capacidad del sistema inmune de reconocer y eliminar células tumorales. Vamos a comenzar la exposición hablando sobre las características generales de la inmunidad antitumoral. La primera de estas características es que los tumores estimulan respuestas inmunitarias adaptativas específicas y podemos mencionar que las células tumorales derivan de las células del anfitrión o del paciente y los tumores también desencadenan respuestas inmunitarias. Un ejemplo de esas respuestas inmunitarias es la que vemos en la imagen de aquí abajo, la cual es un estudio histopatológico, donde las flechas rojas indican la presencia de células malas y las flechas amarillas señalan los infiltrados inflamatorios con muchos linfocitos. Estudios como este ejemplo, el cual es un carcinoma, demuestran que muchos tumores están rodeados de infiltrados celulares mononucleares formados por linfocitos T, células NK y macrófagos, y que además hay linfocitos activados y macrófagos en los ganglios linfáticos que drenan los lugares donde crece un tumor. Una cosa importante por mencionar es que las respuestas inmunitarias frente a tumores muestran características que permiten definir la inmunidad adaptativa, como la especificidad, la memoria y la participación clave de los linfocitos, y además la respuesta más eficaz contra tumores que crecen espontáneamente parece ser mediada principalmente por linfocitos T. La segunda característica es que las respuestas inmunitarias no siempre impiden el crecimiento de tumores. Esto se debe a tres razones. La primera razón es porque como las células tumorales vienen del anfitrión, son muy parecidas a las células normales y su capacidad inmunógena es débil. La segunda razón es porque los tumores crecen y se diseminan o se esparcen muy rápido, y esto puede llegar como a saturar el sistema inmune. Y la última razón es porque estos tumores tienen mecanismos especializados para evitar o escapar de las respuestas inmunes del anfitrión. Finalmente, la tercera característica general de las que vamos a hablar es que el sistema inmune puede activarse por estímulos externos para matar células tumorales y erradicar tumores. Esto es por la mera existencia de una inmunidad antitumoral, que implica que el tumor debe expresar antígenos que se puedan reconocer como extraños. Ahora hablaremos sobre la identificación de antígenos tumorales. Para esto vamos a centrarnos en la imagen, en donde podemos observar un experimento que se hace para generar líneas de clones de linfocitos T citotóxicos CD8 reactivos frente a tumores. Y estos clones se usan como sondas para identificar específicamente antígenos peptídicos de interés o genes que codifican estos antígenos peptídicos. Cabe aclarar que este mismo método se usa para identificar antígenos que son reconocibles por linfocitos T cooperadores CD4, pero obviamente en este caso las sondas son los clones de linfocitos T helper derivados de los linfocitos T CD4 de pacientes. Lo que se realiza en la parte A, o sea en la parte de arriba de la imagen, es que primero los linfocitos TCD8, que pueden ser de la sangre, de ganglios o tumores del paciente con melanoma, que es un tipo de cáncer de piel, se propagan en cultivo. Los podemos ver aquí en color azul o morado. Y los estimulan con líneas celulares de melanoma derivadas del tumor del paciente, las cuales las podemos ver en color rojo. Y de esta manera los linfocitos T aislados de esos cultivos se expanden en líneas de STL clonadas y son específicos frente al melanoma, que ya es el último paso de la imagen de arriba. Mientras que en la parte de abajo de la imagen vemos un método que se usa para identificar antígenos tumorales llamado análisis serológico de expresión del ADN complementario recombinante, o CEREX por sus siglas en inglés. Aquí se transfectan genotecas de ADN complementario derivado de ARN de pacientes con tumor en células dianas que expresan MHC clase 1 y se hacen análisis para detectar la unión de inmunoglobulinas séricas del paciente con cáncer a las células transfectadas. Así se obtienen secuencias génicas de las proteínas diana y se identifican las proteínas codificadas que han dado estímulo
a las respuestas de anticuerpos en el paciente, que es lo que está en el ejemplo de hasta abajo. En la siguiente tabla vemos diferentes tipos de antígenos y su respectivo ejemplo de antígeno tumoral en humanos. Aquí se incluyen tanto antígenos tumorales que se sabe que inducen respuestas inmunitarias en seres humanos, como también se incluyen aquellos antígenos asociados a tumores que podrían no inducir de forma espontánea las respuestas inmunitarias en el paciente. Sin embargo, no nos vamos a centrar mucho aquí porque en las siguientes diapositivas vamos a explicar algunos de las principales clases de antígenos tumorales. De la primera clase de antígenos tumoral del que vamos a hablar es de los productos de genes mutados. Los oncogenes y genes supresores de tumores mutados producen proteínas diferentes a las proteínas celulares normales y de esta manera son reconocidos como antígenos tumorales. Esto es porque muchos tumores expresan genes cuyos productos son necesarios para la transformación maligna o para mantener el fenotipo maligno. Estos genes pueden producirse por mutaciones puntuales, por eliminaciones, por translocaciones cromosómicas o por inserciones de genes víricos que afectan a protooncogenes celulares o genes supresores de tumores. Los productos de estos genes pueden entrar a la vía del procesamiento de antígenos clase 1 y también pueden entrar a la vía del procesamiento de antígeno tipo 2 en las células presentadoras de antígenos que hayan fagocitado células tumorales muertas. Como esos genes no se encuentran en células normales, los péptidos no inducen autotolerancia y pueden estimular respuestas mediadas por linfocitos T en el anfitrión. Otro tipo de antígenos tumoral son las proteínas celulares no mutadas pero expresadas de forma anómala. Los antígenos tumorales que desencadenan respuestas inmunitarias pueden ser también proteínas celulares normales que se expresan de forma anómala en las células tumorales. Se han identificado muchos antígenos de este tipo en humanos, como por ejemplo en melanomas. Esto se hace por clonación de moléculas de antígenos reconocidos por linfocitos T y los anticuerpos procedentes de pacientes portadores de tumores, que es el método del que ya hablamos en la diapositiva de identificación. Cuando estudiaban esto, los científicos se sorprendieron de encontrar antígenos tumorales que son proteínas normales que se producen en una concentración baja en células normales, pero que en células tumorales se expresan en exceso. Un ejemplo de este tipo de antígeno es la tirosina. Esta enzima participa en la biosíntesis de melanina y se expresa tanto en melanocitos normales, que son las células de la piel que producen melanina, como en melanomas y los clones de CTLCD8 restringidos por MHC clase 1 y los de linfocitos T CD4 cooperadores restringidos por MHC clase 2 de pacientes con melanoma reconocen los péptidos derivados de tirosina. Es muy sorprendente que un paciente pueda responder de esta manera a un antígeno propio, normal, pero la explicación más probable que se da a esto es que la tirosina se sintetiza normalmente en cantidades pequeñas y en muy pocas células, por lo que no es reconocida por el sistema inmune ni induce tolerancia. Es por esto que cuando hay una célula de melanoma que produce la tirosina en una concentración mayor, puede desencadenar las respuestas inmunitarias. Continuando con las clases de antígenos tumorales, vamos a ver ahora lo que son los antígenos de virus oncógenos. Estos son un grupo de virus que producen tumores. Sus productos generan respuestas específicas en los linfocitos T, por lo que pueden servir para erradicar tumores. Se clasifican según su material genético. Entonces vamos a tener virus ADN y virus ARN. Los virus ADN están asociados a la aparición de tumores en humanos y animales experimentales. Algunos ejemplos de estos virus con la capacidad de generar tumores son el virus de Epstein-Barr o el herpes, el cual es uno de los más comunes en seres humanos. Se asocia a los linfomas de linfocitos B y al carcinoma nasofaríngeo. Por otro lado tenemos el virus del papiloma humano, que es asociado al carcinoma cervical. En la mayoría de los tumores inducidos por el virus ADN, los antígenos proteínicos pueden ser procesados, ya que se encuentran en el citoplasma o la membrana plasmática, por lo que le corresponde al MHC de clase 1 procesarlos. Los tumores inducidos por virus ADN se encuentran entre los más inmunógenos,
dado que estos péptidos que se procesan son extraños, entonces esto genera una alta respuesta inmunitaria. El conocimiento de que las respuestas inmunitarias contra los virus protegen a los sujetos de los cánceres inducidos por virus ha llevado a la obtención de vacunas contra virus oncógenos, como por ejemplo la vacuna contra la hepatitis B reduce la incidencia del cáncer hepático y la vacuna contra el virus del papiloma humano reduce el cáncer de cuello uterino. El hepatitis B no es un virus oncógeno, pero se sabe que este promueve el cáncer de hígado. Ahora, con respecto a los virus ARN, estos son causa importante principalmente de tumores en animales. El único retrovirus humano bien definido que se sabe que es causante de tumores es el virus linfotrófico de los linfocitos T humanos 1, el cual causa leucemia o linfoma de linfocitos T del adulto, lo cual es un tumor maligno de los linfocitos T CD4. Los productos de los virus ARN tienen las mismas propiedades antigénicas que los oncogenes, lo que significa que pueden entrar en el procesamiento de los antígenos de clase 1 en el MHC de clase 1, pero también pueden entrar en el MHC de clase 2 por medio de las células presentadoras de antígenos que hayan fagocitado células tumorales muertas. Bien, ahora los antígenos oncofetales son proteínas que se expresan en gran cantidad en los fetos normales en desarrollo y en células cancerosas, pero no en tejidos adultos normales. Se piensa que los genes que codifican estas proteínas se silencian durante el desarrollo, pero esta represión desaparece con la transformación maligna. No hay datos de que los antígenos oncofetales sean inductores o dianas importantes de la inmunidad antitumoral. Su mayor importancia es que proporcionan marcadores que facilitan el diagnóstico tumoral. Existen dos antígenos oncofetales bien caracterizados. Son el antígeno carcinoembrionario y la alfa-fetoproteína. Las características del antígeno carcinoembrionario es que es una proteína integral de membrana muy glucosilada que pertenece a la superfamilia de las inmunoglobulinas. Funciona como una molécula de adhesión intracelular. Puede existir una concentración alta, que es normal, en células del tubo digestivo, páncreas e hígado durante las 2 primeras semanas de gestación, mientras que en la mucosa colónica adulta y mama en fase de lactación hay una concentración baja, la cual también es normal, mientras que en carcinomas de colon, páncreas, estómago y mama hay una concentración alta anormal de este antígeno oncofetal. La concentración sérica elevada se utiliza para vigilar la presencia o recurrencia de tumores después del tratamiento. La utilidad de este antígeno como marcador tumoral está limitada porque también puede haber una concentración sérica elevada en enfermedades no neoplásicas como las enfermedades inflamatorias crónicas del intestino y del hígado. Bien, ahora vamos con la alfa-fetoproteína. Sus características son que es una glucoproteína circulante sintetizada y secretada durante la vida fetal en el saco vitelino y en el hígado. Durante la vida adulta se sustituye por la albúmina. Solo hay unas concentraciones bajas en el suero. Su concentración sérica puede estar elevada en personas con carcinoma hepatocelular, tumores de células germinales y ocasionalmente en cánceres gástricos y pancreáticos. Su concentración sérica elevada es indicador útil en tumores hepáticos o de células germinales avanzadas, o también es útil para saber la recurrencia de los tumores después del tratamiento. Al igual que el otro antígeno oncofetal, su utilidad se encuentra limitada, ya que de igual forma hay concentraciones elevadas en enfermedades no neoplásicas, pero en este caso en algunas como la cirrosis hepática. Antígenos glucolipídicos y glucoproteínicos alterados.
La mayoría de los tumores humanos y experimentales expresan cantidades mayores de lo normal o formas anómalas de glucoproteínas y glucolípidos de superficie que pueden ser marcadores diagnósticos y dianas terapéuticas. Estas moléculas alteradas son los gangliósidos, los antígenos de los grupos sanguíneos y las mucinas. Con respecto a los antígenos de los grupos sanguíneos, no se menciona en el libro sus características, pero aquí les puse una imagen para que vean o recuerden el antígeno que hay dependiendo de cada grupo sanguíneo. Los gangliósidos GM2, GD2 y GD3 son glucolípidos expresados en cantidades altas en los neuroblastomas, los melanomas y muchos más sarcomas. Debido a que tienen una expresión selectiva en los tumores, son una diana atractiva para tratamientos antitumorales específicos, como el tratamiento con anticuerpos. Las mucinas son glucoproteínas de masa molecular alta que contienen cadenas laterales glucídicas con enlaces O sobre un núcleo polipeptídico. Generalmente los tumores tienen alteraciones en la regulación de la expresión de las enzimas que sintetizan estas cadenas laterales glucídicas, por lo que aparecen epítopos específicos del tumor en las cadenas laterales glucídicas o en el núcleo polipeptídico expuesto de forma anómala. Se han estudiado 3 tipos de mucinas, la K125 y K19-9 se expresan en carcinomas ováricos y la MUC1 se expresa en carcinomas de mama. Por último vamos a ver los antígenos de diferenciación específicos de tejidos. Se denominan así porque son específicos de linajes particulares o determinadas fases de la diferenciación de varios tipos celulares, o sea, es posible identificar en qué órganos se originó el tumor. Los tumores pueden expresar moléculas presentes solo en las células normales en que se originan y no en células procedentes de otros tejidos. Es por eso que son específicos. Generalmente estos antígenos no inducen respuestas inmunitarias intensas en personas que tienen tumores porque son moléculas propias normales. Su mayor importancia es que son posibles dianas para la inmunoterapia y para la identificación, como ya lo mencioné, del tejido de origen de los tumores. Respuestas inmunitarias frente a los tumores. Bueno, aquí les hablaré de lo que ya hemos visto, que son los mecanismos efectores de la inmunidad innata y adaptativa que eliminarán a las células tumorales. Respuestas inmunitarias innatas frente a los tumores. Nos centraremos en la capacidad de los linfocitos natural killer y de los macrófagos para eliminar a las células tumorales. Linfocitos NK. Lo primero es que los linfocitos NK eliminan a muchos tipos de células tumorales, especialmente células que han reducido la expresión del MHC tipo 1 y expresan ligandos para los receptores activadores del linfocito NK. Esto es debido a que el reconocimiento de las moléculas del MHC tipo 1 envía señales inhibidoras a los linfocitos NK, y al no tenerlas, porque algunas células tumorales detienen o bajan su expresión del MHC tipo 1, no se inhiben, sino que se activan por los receptores activadores del linfocito NK. Además, los linfocitos NK pueden actuar sobre células tumorales recubiertas de anticuerpos inmunoglobulina G a través de los receptores para el FC. También los linfocitos NK y su capacidad tumoricida se ve potenciada por las citocinas, como el interferón gamma, la interleucina 15 y la interleucina 12. Esto puede ser porque estas citocinas potencian la actividad de los natural killer, la cual es asesinar, como su nombre lo dice. Los linfocitos NK activados por la interleucina 2, los cuales se nombran linfocitos citolíticos activados por linfocinas, son destructores tumorales más potentes que los linfocitos NK inactivados, y también son utilizados en inmunoterapia tumoral. Otro dato importante es que aún no se dice o no está clara la importancia de los linfocitos NK en la inmunidad antitumoral en vivo. En algunos estudios, los ratones deficitarios en linfocitos T no muestran una incidencia elevada de tumores espontáneos, pero esto se atribuye a la presencia de un número normal de linfocitos NK que desempeñan una función de vigilancia inmunitaria. Ahora, macrófagos. Los macrófagos son capaces de inhibir y promover el crecimiento y la diseminación de los cánceres, dependiendo de su estado de activación. Los macrófagos M1 activados del modo clásico pueden matar a muchas células tumorales de un modo más eficiente que las células normales.
Recordemos que los macrófagos son activados por interferón gamma en la vía clásica y por interleucina 3 y 14 en la vía alternativa o M2, y aún se desconoce el cómo los tumores activan a los macrófagos. Los macrófagos M1 también sintetizan la citosina, factor de necrosis tumoral, que induce trombosis en los vasos sanguíneos. Además, estas células pueden destruir células tumorales por varios mecanismos, los cuales posiblemente son los mismos con los que los macrófagos destruyen a los microorganismos infecciosos. Son la liberación de enzimas lisosómicas, intermediarios reactivos del oxígeno y óxido nítrico. Mencioné que se desconoce cómo son activados los tumores por los macrófagos, pero existen dos posibles mecanismos. El primero es el reconocimiento directo de algunos antígenos de superficie de las células tumorales, y el segundo es la activación de los macrófagos por el interferón gamma sintetizado por los linfocitos T específicos frente al tumor. Por el contrario, los macrófagos M2 pueden contribuir a la progresión del tumor gracias a que las células secretan el factor de crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento transformador beta y otros factores solubles que promueven la angiogenia tumoral. Linfocitos T. El principal mecanismo de la inmunidad antitumoral adaptativa es la muerte de las células tumorales por los CD8 citolíticos. Esta capacidad es vista en experimentos realizados en animales utilizando tumores inducidos. Los CD8 citolíticos pueden realizar una función de vigilancia al reconocer y matar células que puedan ser malignas. Estas expresan péptidos derivados de antígenos tumorales y los presentan a través del MHC tipo 1. Además, existen un tipo de células derivadas del infiltrado inflamatorio de tumores sólidos humanos, los cuales son llamados linfocitos infiltrantes del tumor, y estos contienen citolíticos con la capacidad de matar al tumor del cual derivan. Esta es un área que aún sigue en investigación. La respuesta de los linfocitos T CD8 específicos frente a antígenos tumorales pueden exigir la presentación cruzada. ¿Qué nos quiere decir esto? Que como la mayoría de las células tumorales no deriva de células presentadoras de antígenos, no expresarán los coestimuladores necesarios para iniciar la respuesta de los linfocitos T, ni las moléculas de la clase U del MHC necesarias para estimular a los linfocitos T cooperadores que favorezcan la diferenciación de los linfocitos T CD8. Una probable explicación de cómo se inicia la respuesta de los linfocitos T frente a los tumores es como podemos ver en esta imagen de abajo, que las células tumorales o sus antígenos son ingeridos por las APC del anfitrión, particularmente las células dendríticas, y los antígenos tumorales se procesan dentro de estas células. Los péptidos procesados se presentan unidos a moléculas de MHC tipo 1 para su reconocimiento por los linfocitos TCD8. Las células presentadoras de antígenos sabemos que expresan coestimuladores que pueden proporcionar las señales necesarias para la diferenciación de los linfocitos TCD8 en los citolíticos antitumorales, y también expresarán moléculas de la clase O del MHC que pueden presentar antígenos tumorales y activar también a los linfocitos T cooperadores CD4 para de igual forma ayudar a la diferenciación de los linfocitos citolíticos. Así, una vez que se han generado los citolíticos efectores, estos serán capaces de reconocer y destruir las células tumorales sin necesidad de coestimulación. Una aplicación práctica del concepto de la presentación cruzada es cultivar células dendríticas de un paciente con cáncer. Estas células son incubadas con las células o antígenos procedentes del tumor del paciente y se utilizan las células presentadoras de antígenos estimuladas con antígenos como vacunas para estimular las respuestas antitumorales de los linfocitos T. Anticuerpos. Los anfitriones portadores de tumores pueden sintetizar anticuerpos contra diversos antígenos tumorales. Un ejemplo son los pacientes con linfomas asociados al VEP, los cuales poseen anticuerpos séricos contra antígenos codificados por el VEP que se expresan en la superficie de las células del linfoma. Estos anticuerpos pueden destruir células tumorales mediante la activación del complemento o mediante citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, que recuerdo haber leído en la tarea que nos dejó la profe de hecho. Sin embargo, aunque existen anticuerpos antitumorales terapéuticos eficaces, la capacidad de los anticuerpos de eliminar células tumorales se ha demostrado principalmente en el laboratorio, y pocos datos respaldan que existan respuestas inmunitarias humorales eficaces frente a los tumores. Hola compañeros, en este apartado me corresponde hablar sobre la evasión de respuestas inmunitarias por parte de los tumores. Primero que nada, vamos a ponernos en contexto. En la siguiente imagen podemos observar un esquema general del funcionamiento correcto de la respuesta inmunitaria antitumoral.
Como la mayoría de las células enfermas, las células tumorales también generan antígenos, que son presentados por parte del complejo MHC y toda la sinapsis inmunológica que ya hemos visto anteriormente, a sus linfocitos específicos. Sabemos que el MHC clase 1 presenta el antígeno linfocito CD8 y el MHC clase 2 para los CD4. Una vez recibida la información, los linfocitos se encargan de las células tumorales y evitan que se sigan dividiendo. Pero existe un problema. Como los villanos de las películas, las células tumorales también se defienden y desgraciadamente los linfocitos son derrotados. Es así como llegamos a los mecanismos que las células tumorales emplean para escapar de los linfocitos y seguir con su división dañando el organismo. A estos mecanismos se les conoce como intrínsecos debido a que son propios de las células tumorales, es decir, que son efectuados por ellas mismas. En esta sección vamos a explicar algunos escenarios generales donde se presentan los mecanismos intrínsecos. Pero como los villanos también tienen aliados, las células tumorales son capaces de evadir a los linfocitos con ayuda de factores externos, como otras células, por ejemplo. A los mecanismos que se llevan a cabo de esta manera se les conoce como extrínsecos. Ahora bien, conociendo estos dos tipos de mecanismos de evasión, voy a explicarles algunos de los escenarios donde se presentan, empezando con los mecanismos intrínsecos. Primeramente, como lo dice en la pantalla, los tumores pueden perder la expresión de antígenos que desencadenan respuestas inmunitarias. Las células tumorales son células que se dividen y se dividen y se dividen, y como el contenido genético es muy inestable, dado que de por sí es una célula mutada, los genes que codifican para los antígenos que se presentan a los linfocitos se dañan, y si no hay antígenos, el MHC no presentará nada y los linfocitos no harán nada tampoco. En la imagen de la parte inferior podemos observar cómo las células mutadas no producen antígenos, por lo que los linfocitos T no reconocen que esas células están dañadas. De esta manera se perderá la respuesta inmunitaria y las células mutadas ganarán la batalla. El segundo escenario donde podemos ver un mecanismo intrínseco también tiene que ver con los antígenos y en esta ocasión se encuentran ocultos para los linfocitos. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues en el glucocáliz, la parte más externa de la membrana celular, se encuentran ciertas moléculas que son capaces de esconder a los antígenos presentados por el MHC. ¿Cuáles son estas moléculas? Bueno, como por ejemplo tenemos a los mucopolisacáridos con ácido siálico, que son moléculas largas de azúcares encontrados en mucosas. Y esto es un problema, pues de nueva cuenta los linfocitos no tendrán antígenos para reconocer y la batalla se la llevan de nueva cuenta las células tumorales. Otro mecanismo viene dado por el daño a la sinapsis inmunológica. En las células mutadas no solo los genes de los antígenos se dañan, sino que el contenido genético está bajo mutaciones por todos lados mientras las células se dividen. Lo malo es que también se llevan de paso a los genes que procesan el MHC y algunos genes coestimuladores. ¿Se acuerdan de que los genes B7 servían para una correcta sinapsis inmunológica? Pues desgraciadamente las células tumorales no lo producen y el reconocimiento se viene abajo. En la imagen que se muestra vemos que en la membrana celular no se encuentran los complejos de histocompatibilidad, por lo tanto nadie va a presentar a los antígenos. El marcador está 3-0 para las células tumorales. Llegamos al escenario donde las células tumorales son capaces de activar las vías de inhibición de los linfocitos T. Se sabe que hay dos vías de inhibición altamente reconocidas para los linfocitos T. ¿Cuáles vías? Las dos que se muestran en la pantalla, la CTLA4 y la PD1. Los linfocitos van a detectar el antígeno y como una orden de señalización, las células dañadas liberarán citocinas que van a activar a las vías inhibitorias. Un ejemplo de estas citocinas se encuentra la proteína PDL1, que activa la vía del PD1. Esta proteína se expresa en muchos tumores humanos. ¿Se acuerdan también del Fas y el Fas ligando? Una función importante de estos dos es la muerte celular. Si se juntan, las células se mueren. ¿Y qué creen? Pues las células tumorales expresan Fas ligando y el receptor Fas ubicado en los linfocitos lo detecta, lo que quiere decir que las células tumorales no solo evaden a los linfocitos, sino que también los destruyen. El último escenario de mecanismo intrínseco viene dado por un producto tumoral secretado por las células dañadas conocido como TGF-beta.
Este, además de bloquear las funciones selectoras de los linfocitos y los macrófagos, también inhibe su proliferación, por lo que habrá menos linfocitos queriendo destruir a los tumores. Ahora damos paso a los mecanismos extrínsecos realizados por factores externos a las células tumorales. El primer escenario está dado por los macrófagos. Sí, los macrófagos pueden ayudar a las células tumorales, aunque ustedes no lo crean. ¿Cómo lo hacen? Bueno, ¿se acuerdan ustedes que había dos vías de activación del macrófago? La clásica M1 y la alterna M2. Pues son estos últimos, los M2, los que ayudan a las células a evadir a los linfocitos secretando interleucina 10, prostaglandina E2 y alarginasa, que reducen la activación del linfocito T y sus funciones efectoras. También los macrófagos secretan el mencionado anteriormente TGF-beta, que promueve la angiogenia y potencia el crecimiento tumoral. El siguiente escenario extrínseco corresponde a los linfocitos T reguladores. Estos linfocitos encargados de la supresión del sistema inmune, de la homeostasis del mismo y de la tolerancia hacia los autoantígenos, mientras se encuentren en grandes cantidades conviviendo con las células tumorales, no dejarán que se lleven a cabo las respuestas inmunitarias y dejarán que las células dañadas se sigan dividiendo plácidamente. En el último escenario, los protagonistas principales son las células supresoras mielocíticas, las cuales se reclutan en la médula ósea y se acumulan en los tejidos linfáticos, la sangre o los propios tumores. Este reclutamiento de células mielocíticas viene dado por algunos mediadores inflamatorios como la prostaglandina E2, la interleucina 6 y el fragmento del complemento C5. Las células mielocíticas suprimirán las respuestas antitumorales innatas y de los linfocitos T. A continuación vamos a hablar de la inmunoterapia para combatir tumores, que consiste en tomar los elementos del sistema inmunológico y usarlos para eliminar el tumor. Existen dos tipos de inmunoterapia o bien dos tipos de inmunidad generada a partir de esta, que son la activa y la pasiva. A continuación vamos a abordar ambos tipos y cuál es la diferencia entre los dos. Comenzando con la inmunoterapia activa, tenemos que a esta le corresponde la estimulación de las respuestas inmunitarias activas del anfitrión frente a los tumores. Esto quiere decir que el paciente con un tumor ya tiene de manera natural una respuesta inmunitaria antitumoral, debido a que sabemos que el sistema inmune se encarga de eliminar aquello que sea malo para el cuerpo y las células tumorales lo son. Entonces el sistema sí logra eliminar algunas, sin embargo no puede seguirle el ritmo al tumor, por decirlo de alguna forma, y el tumor de igual forma logra desarrollarse. Entonces lo que se busca aquí es estimular estas respuestas inmunes con las que el paciente cuenta para obtener resultados más favorables y poder ganarle la batalla al tumor. Esta estimulación se puede hacer por diversos métodos, y uno de ellos es la vacunación con antígenos tumorales. Tenemos como ejemplo las vacunas de ADN, que son realizadas a partir de plásmidos de un vector vírico que codifican para antígenos tumorales. Esto no se aborda como tal en la exposición, sin embargo cabe mencionar que una de las formas de inducir o bien de generar un tumor es a partir de virus, ya que los virus tienen precisamente lo que dice aquí, tienen plásmidos o sectores de su información genética que les permiten codificar antígenos tumorales y generarle un tumor a las personas. Entonces esos plásmidos, esos sectores del ADN se toman y se fabrican vacunas que posteriormente se le administrarán al paciente con el fin de aumentar su capacidad inmunológica antitumoral. También tenemos a las vacunas celulares, que estas se fabrican a partir de células muertas del tumor, y nos dice que tanto las vacunas de ADN como las vacunas celulares son la mejor forma de inducir a los CTL, que son los linfocitos T citolíticos o también conocidos como CD8. ¿Por qué estas dos vacunas son la mejor manera de inducirlos? Bueno, pues porque nos proporcionan un sistema prácticamente directo. Resulta que los antígenos que estas vacunas tienen, por ejemplo en el caso de las vacunas celulares, o bien los antígenos que estas vacunas van a codificar en el caso de la vacuna del ADN, suelen estar de manera directa en el citoplasma, y es mucho más fácil para las células presentadoras de antígenos identificarlos o bien tomarlos para posteriormente presentárselos a las células del sistema inmunológico y generar una respuesta antitumoral. Y tenemos ahí también que se los presentan por medio del MHC, específicamente el de tipo 1. Tenemos una lista de antígenos tumorales, tenemos uno que se llama MAGI, a la tirosinasa y al GP100. Estos tres se han encontrado en melanomas, que vendrían siendo tumores elaborados a partir de melanocitos. Los melanocitos son células de la piel que se encargan de producir el pigmento que nos da nuestro característico color de piel, ¿no? Los melanomas son cáncer de piel. Tenemos también a la proteína RAS mutante y a la proteína P53 mutante, y ambas se han encontrado en diversos tumores generados a partir de diversos tipos de células.
Los 5 elementos, los 5 antígenos de esta lista dicen ser inmunógenos potencialmente útiles para vacunas. Esto quiere decir que son sustancias que le pertenecen a los tumores y que podrían tomarse, generar una vacuna con ellas y administrársele al paciente con tumor para poder aumentar su respuesta inmune antitumoral. Así como este método suena muy prometedor, todo tiene sus pros y sus contras, y los contras o bien limitaciones de este método es que debe ser terapéutico y no solo preventivo. Esto quiere decir que no con ponerte una vacuna de antígenos antitumorales vas a estar a salvo toda tu vida de los tumores, como suele realizarse con otras vacunas preventivas, ¿no? Para otro tipo de enfermedades. Hasta el momento con esto no se ha logrado. No estoy muy familiarizada con el sistema, no profundicé demasiado, pero me imagino que se te indicaría cada que tanto tiempo te tienes que estar vacunando o cada que tengas una recaída o algo por el estilo. También tenemos que es difícil lograr una respuesta intensa. Les mencionaba que ya tenemos una respuesta por naturaleza que suele estar algo débil. Con la vacunación con antígenos tumorales se busca potenciar esta respuesta, sin embargo suele ser complicado llegar a un nivel de potencia lo suficientemente alto como para poder ganarle la batalla al tumor y eliminarlo bien, inhibir su desarrollo. Otra manera de activar la respuesta inmune antitumoral es empleando coestimuladores y citocinas, los cuales se pueden administrar al paciente a manera de tratamiento, o bien se puede hacer que las células tumorales los expresen para que luego los linfocitos los capten y puedan trabajar mejor. Las citocinas y coestimuladores que se utilizan en este método suelen estar implicados en la proliferación y diferenciación de linfocitos T y NK. Tenemos que para estimular una respuesta frente al tumor se puede proporcionar de manera artificial coestimuladores, o bien podemos administrar también citocinas que activen linfocitos T específicos al tumor, más que nada linfocitos CTL de tipo CD8 que tienen la capacidad de lisar a las células tumorales. Se ha comprobado que los coestimuladores, específicamente el B7, tienen este tipo de propiedades, sin embargo solo se corroboró en modelos animales, y también se sabe que las citocinas son capaces de estimular tanto la inmunidad innata como la adaptativa. La inmunidad implicada más que nada en este proceso suele ser adaptativa, ya que como tenemos ahí, se activan linfocitos T que son específicos al tumor del paciente. Y sabemos que la inmunidad adaptativa suele caracterizarse por su alta especificidad. Tenemos algunas experiencias clínicas que se han obtenido con coestimuladores y citocinas. Por ejemplo, nos dice que la interleucina 2 en dosis altas puede estimular la producción de TNF, que es el factor de necrosis tumoral, y también de IFNY, que es el interferón gamma, los cuales suelen actuar sobre el endotelio vascular. Es importante resaltar que estos son eficientes en modelos animales, pero su uso en pacientes es limitado debido a que pueden generar un efecto adverso tóxico grave. También la interleucina 2 puede generar regresión tumoral, lo cual se comprobó en un 10% de pacientes que presentaban melanomas y carcinomas avanzados. De hecho, la interleucina 2 está aprobada para el tratamiento de estos tipos de cáncer. Otra experiencia clínica es la del interferón alfa, que combinado con quimioterapia nos proporciona un tratamiento contra el melanoma maligno, tumores carcinoides, linfomas y leucemias. La forma de acción del interferón alfa es inhibir la proliferación de células tumorales, también aumenta la citotoxicidad de los NK y aumenta la expresión de los MHC de tipo 1 en las células tumorales, lo cual las hace una diana mucho más susceptible a que los linfocitos las identifiquen y puedan atacarlas. Y la última experiencia clínica es con GM-CSF y GCSF, los cuales son factores de crecimiento hematopoyéticos que suelen estar implicados en proliferación y diferenciación celular, y estos se usan en el tratamiento del cáncer debido a que se ha comprobado que acortan la neutropenia y trombocitopenia, que son problemas circulatorios, problemas de la sangre, que se aparecen luego de una quimioterapia o bien de un trasplante de médula ósea autógena. Estos dos son métodos para combatir a los tumores que actualmente se utilizan, que son agresivos y pueden generar efectos secundarios como los que aquí se mencionan. Otro de los métodos es el bloqueo de las vías inhibidoras para promover la inmunidad antitumoral. Las células tumorales tienen ciertos mecanismos que les permiten evadir la acción de los linfocitos, y lo que se busca aquí es bloquear esos mecanismos para que los linfocitos puedan trabajar sin problemas. Tenemos que la combinación de una vacuna antitumoral, de las cuales ya estuvimos viendo ejemplos, más un anticuerpo que bloquee al CTLA4 nos genera una fuerte respuesta en los linfocitos T. El CTLA4 es un receptor que se encuentra en los linfocitos T
y que funciona como un mecanismo de regulación, inhibe la actividad de los linfocitos con el fin de que ésta no sea destructiva. Entonces, las células tumorales tienen manera de estimular a este receptor y si el receptor se estimula, los linfocitos T se debilitan. Lo que se busca es con el anticuerpo bloquear el receptor y prácticamente se le quitan las piedras del camino al linfocito T para que éste trabaje sin problema. Si además añadimos una vacuna antitumoral que, como ya vimos, potencia la respuesta inmune, vamos a obtener entonces una fuerte respuesta. El problema con esto es que es probable que aparezca autoinmunidad, debido a que el CTLA4 también está implicado en la tolerancia a lo propio. Y si lo bloqueamos, vamos a bloquear también este sistema y vamos a generar otro tipo de problemas en el organismo. Otra manera es por la vía PDL1, PD1, las cuales son proteínas, tanto la PD1 como la PDL1 son proteínas que se combinan y juntas pueden evitar que las células T destruyan otras células. También son un freno del sistema inmune, funcionan como un sistema de regulación y si inhibimos esta vía, si evitamos que estas proteínas se unan y afecten la actividad del linfocito, entonces vamos a lograr quitarle de nuevo las piedras del camino para que éste trabaje sin problema. Y otra cosa que podemos hacer es también eliminar a los linfocitos T reguladores, de los cuales nos habló el equipo anterior, que también funcionan como un sistema de regulación y de nuevo quitarle las piedras al linfocito para que éste pueda trabajar sin problema alguno y podamos obtener una respuesta mucho más favorable. Una última forma de generar inmunidad activa es a partir de la estimulación inespecífica del sistema inmunitario, que consiste básicamente en estimular todo el sistema inmune en general y esperar que haya una respuesta favorable también en lo que a tumores corresponde. Esto se puede realizar de diversas formas. Podemos administrar, por ejemplo, localmente una sustancia inflamatoria. Sabemos que la inflamación es un llamado a las células del sistema inmune, entonces si administramos la sustancia, provocamos inflamación, las células del sistema inmune vienen, se dan cuenta que hay células tumorales y comienzan a atacarlas. También podemos llevar a cabo un tratamiento sistemático con fármacos activadores policlonales de linfocitos, los cuales prácticamente van a potenciar la proliferación de linfocitos y habiendo muchos obtenemos una respuesta más favorable. O bien podemos realizar un tratamiento con citocinas. Estuvimos viendo ya que hay citocinas que pueden estimular linfocitos T específicos para los tumores. Las citocinas empleadas aquí serían aquellas que estimulen a todo el sistema en general de manera inespecífica, como lo dice el título. Un ejemplo de este método es la vacuna con el bacilo de Calmette-Guerin, o bien conocida como BCG, que es una sustancia inflamatoria que se aplica en focos de crecimiento tumoral. Lo que hace es activar a los macrófagos, que ya sabemos que son células del sistema inmune, y también puede actuar como ayudante en la respuesta de los linfocitos T frente a lo que son antígenos tumorales. De hecho, esta vacuna está aprobada y se utiliza de manera intravesical para combatir el cáncer de vejiga. Como dato curioso, esta vacuna con el BCG también se utiliza como manera preventiva para la tuberculosis, ya que este bacilo es parecido a la bacteria que provoca tuberculosis y es la vacuna que nos ponen a todos de bebés, que nos hace reacción y nos genera en el brazo una cicatriz como la que vemos en la imagen. Pasando ahora a lo que es la inmunoterapia pasiva, tenemos que esta implica tratamientos con linfocitos T y anticuerpos. Aquí podemos destacar cuál es la diferencia entre las dos. La inmunoterapia activa, como lo veíamos anteriormente, se encarga de tomar los elementos que ya están activos en nuestro sistema inmune y potenciar su actividad para obtener una respuesta inmune más favorable. La inmunoterapia pasiva no se encarga de tomar los elementos con los que contamos, sino que se encarga de introducir nuevos elementos, por ejemplo, introducir nuevas células inmunitarias, lo cual se puede realizar también por distintos métodos, como vamos a ver a continuación. El primer método para generar inmunidad pasiva es el tratamiento celular adoptivo, que consiste en la transferencia de células inmunitarias con reactividad antitumoral. Esta reactividad antitumoral se les otorga ya que son expandidas a partir de linfocitos T del paciente, es decir, el paciente que presenta un tumor tiene ciertos linfocitos T que produjo de manera específica, esos se toman, se expanden, es decir, se cultivan y se generan más, y luego son introducidos de vuelta al paciente para que una vez adentro el gran número de linfocitos pueda actuar de manera más eficiente contra el tumor. Esto se puede lograr por varias formas. Por ejemplo, tenemos la generación de linfocitos LAC, que los linfocitos LAC son más o menos como los NK, pero un poco más potentes. Para producirlos se extraen células de la sangre del paciente, se cultivan en concentraciones altas de interleucina 2, que como ya vimos, estimula la producción de ciertas sustancias que pueden atacar al tumor, y una vez que fueron cultivadas, se inyectan de nuevo en el paciente para que una vez adentro puedan atacar. Tenemos también el tratamiento con
TIL, los cuales son linfocitos infiltrantes del tumor, que suelen encontrarse de manera natural en infiltrados inflamatorios de algunos tumores. De hecho, este tratamiento ya fue aprobado y se emplea para melanoma metastásico. Melanoma dijimos cáncer de piel, y metastásico significa que ya está generando metástasis, ya está avanzado y está invadiendo otras zonas. Lo que también se puede hacer es una genoterapia, es decir, una terapia con genes a base del gen receptor del linfocito T. El receptor del linfocito T codificado por este gen participa en la señalización, es decir, en la comunicación entre las células del sistema inmune. Para lograr esto, a los linfocitos T del tumor, los específicos que se producen, como ya lo mencionamos, se les transfieren genes que codifican para este receptor del linfocito T. Y de nuevo se cultivan, se expanden y se infunden en el paciente para que adentro puedan llevar a cabo una buena comunicación y la respuesta inmune sea mejor. A continuación les hablaré sobre el efecto injerto contra leucemia. El efecto injerto contra leucemia es otro tipo de inmunoterapia pasiva. Pacientes que presentan leucemia, que es un cáncer presente en los tejidos de la sangre, el cual se caracteriza por una proliferación excesiva de leucocitos o glóbulos blancos. El efecto injerto contra leucemia es la administración de linfocitos T, células NK junto con células troncales hematopoyéticas conocidas como células madre. Estas células pueden tener varios orígenes, como lo son extracción de las células hematopoyéticas de la médula ósea, de células progenitoras de sangre periférica o de sangre del cordón umbilical. Esto se realiza mediante un trasplante halogénico, donde el donador es una persona sana, ya sea un familiar compatible o una persona no emparentada. Esto con el fin de contribuir a la erradicación de células tumorales. Las células NK del donante responden a las células tumorales, ya que los tumores expresaban bajas cantidades de moléculas de la clase 1 del MHC, que provocaban la inhibición en la activación de los linfocitos NK. Existe una ventana estrecha y desconocida entre el efecto injerto contra tumor, o contra leucemia en este caso, y el efecto injerto contra huésped, conocida como H, la cual provoca efectos adversos en el huésped. La H es una enfermedad producida por los linfocitos T del donante, ya que estos linfocitos reconocen como extraños a los linfocitos del huésped. Esta enfermedad se presenta aproximadamente entre un 40 al 80% de los pacientes. Esta enfermedad se presenta antes de los 100 días post-trasplante, teniendo síntomas como erupción cutánea, náuseas, vómitos o diarreas. Para evitar los efectos nocivos de la H, se administran fármacos inmunosupresores, los cuales inhiben muchas veces el efecto injerto contra tumor. Tratamiento con anticuerpos antitumorales. Los anticuerpos monoclonales reconocen específicamente una parte del antígeno, es decir, un epítopo concreto, y que es producido por un solo clon de linfocitos B. Los anticuerpos monoclonales son utilizados como fármacos terapéuticos para el cáncer y algunos de ellos han sido aprobados para el uso clínico. Un ejemplo es el CD20, que es un marcador de linfocitos B, en el cual se utiliza un anticuerpo monoclonal quimérico, en el cual en el anticuerpo hay regiones variables procedentes del ratón y las regiones constantes son humanas. Este anticuerpo tiene un uso clínico autorizado para tratar la enfermedad de linfoma de linfocitos B. Los anticuerpos antitumorales pueden erradicar los tumores por los mismos mecanismos efectores que se utilizan para eliminar los microorganismos, ya sea vía opsonización y fagocitosis, así como también la activación del sistema de complemento. Los anticuerpos monoclonales utilizados en los primeros estudios en humanos eran de tipo murino, el cual se refería a que eran 100% procedentes del ratón, los cuales estos provocaban una respuesta inmunitaria frente a estos anticuerpos. Una disminución a este problema es la utilización de anticuerpos humanizados, en los cuales solo las regiones de CDR de la cadena variable de los anticuerpos proceden del ratón, siendo el resto del anticuerpo de origen humano. Las inmunotoxinas son anticuerpos conjugados
con toxinas como ricina y difterica, las cuales son potentes inhibidores de la síntesis proteínica y son eficaces en dosis muy bajas si se transportaban hasta los tumores. Este método precisa al anticuerpo antitumoral sin ninguna pérdida de la toxicidad ni la especificidad del anticuerpo. Las células tumorales introducen por endocitosis las inmunotoxinas y de esta forma la parte tóxica de la toxina llega a su lugar de acción dentro de la célula. Otro tipo de anticuerpos monoclonales conjugados son los radioisótopos, los cuales aún están en estudios. Los isótopos más utilizados son el yodo 131 y el itrio 90. La aplicación de estos radioisótopos es para el tratamiento del cáncer, el cual el anticuerpo reconoce las células tumorales en cuestión e intenta llegar de forma selectiva a la dosis de radiación terapéutica adecuada para la eliminación de estos tumores. La función del sistema inmunitario en la promoción del crecimiento tumoral. Existen algunos factores que pueden contribuir al desarrollo de algunos tumores por parte del sistema inmunitario. La inflamación crónica se reconoce como un factor de riesgo para la aparición de tumores, específicamente en afectados por enfermedades inflamatorias crónicas como el esófago de Barrett. Se considera que estos cánceres asociados a infecciones son consecuencia indirecta de los estados inflamatorios crónicos inducidos por microorganismos. Se considera que las células participantes en el sistema inmunitario innato son los responsables de la promoción de tumores. Los macrófagos M2, activados por la vía alternativa, se cree que favorecen el crecimiento y diseminación de tumores, así como otras células de la inmunidad innata contribuyen a generar radicales libres que dañan el ADN y producen mutaciones en genes supresores de tumores y oncogenes. Otros datos también indican que mastocitos, neutrófilos y macrófagos secretan factores solubles que favorecen la progresión del ciclo celular y la supervivencia de células tumorales. El factor nuclear kappa beta podría desempeñar funciones claves en la progresión del cáncer asociada a la inflamación. El sistema inmune adaptativo puede promover la activación crónica de macrófagos mediada por linfocitos B en infecciones microbianas intracelulares persistentes, incluso cuando no hay microorganismos infecciosos. También existen pruebas experimentales de los linfocitos B pueden contribuir a la progresión del tumor por medio de la secreción de factores que regulan la proliferación de células tumorales. Cabe destacar que los efectos promotores de los tumores por el sistema inmunitario son paradójicos, ya que los cuales son un tema de investigación activa, por lo cual esos efectos de inflamación crónica son en teoría dianas para la intervención farmacológica. Esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda o aclaración la resolvemos el día de la clase.